Buenos días, Aragón, buenos días, España. Periscopio del día 2 de abril de 2019. Os he dicho muchas veces que el 2019 es un año clave y lo sigo manteniendo. Si no lo entendemos, si no lo entienden los empresarios, lo tienen muy crudo, puesto que corren peligro serio de desaparecer. De hecho, ya están haciendo muchas barbaridades en estos momentos. Hoy me he comprometido a no darle caña a Ciudadanos. 2 días de relax para que cumplan con sus obligaciones, que es respetar los resultados electorales de las primarias. 2 días. Y vamos a proceder a informar. En el mundo actual, la gente más manipulada que nunca a lo largo de la historia y más fácil de manipular que nunca a lo largo de la historia, sigue pensando que la economía es algo importante. En este 2019, en el que digo yo que un mundo ha acabado y un mundo nuevo empieza y tenemos que crearlo. Es una ocasión, sin duda, que no se presenta a todas las generaciones, pero sí que se nos presenta a nosotros. Las noticias económicas en estos momentos son funestas, por llamarles de una manera suave. Si queréis, empezamos por Estados Unidos. El temor a un frenazo económico lleva a la Reserva Federal a rehacer su hoja de ruta. Como sabéis, la Reserva Federal tenía el propósito de bajar los tipos, mejor dicho, de subir los tipos de interés 2 veces más en el año 2019. Un gobernador de la Reserva Federal, que por cierto es tan flojito como el gobernador del Banco de España, ha decidido de momento no seguir subiendo los tipos de interés en Estados Unidos, que ya estaban en el 2,5%. Comparados con los de Europa, que están al 0%, ya podéis imaginar que hay una gran diferencia. El presidente Trump insiste una y otra vez y de paso ha nombrado un nuevo miembro de la Reserva Federal, del Consejo de Gobernadores, que no solo piensa que no hay que seguir subiendo los tipos de interés, sino que es partidario de que se bajen en estos momentos un 0,5% para que la economía se recupere. ¿Os dais cuenta de lo que pasa? Hace 2 meses había práctica seguridad de que los tipos de interés en Estados Unidos iban a seguir subiendo. Y en Europa, Draghi se comprometió muy firmemente a que en el 2019 subirían los tipos de interés. No solo no han subido, sino que de vez en cuando nos salta el ramalazo ese de que los tipos de interés negativo han funcionado bien. Yo no sé para quién han funcionado bien, quizás para él, lo dudo, porque su espalda sigue doliéndole mucho por lo que nos cuentan, y parece que los tipos de interés no influyen en sus dolores. Lo cierto es que sigue diciendo barbaridades del tenor de seguir jugando con tipos de interés negativos para sacar la economía europea adelante. O sea, no le han bastado los años que median de 2012 hasta la fecha para comprobar lo que ha pasado, que la economía ya se ha estancado, que los bancos siguen quebrados, que las empresas corporativas tienen serios problemas de financiación en estos momentos y, lo que es peor, las empresas han perdido el rumbo. Y os lo comentaremos en breve con lo que apuntaba el otro día el suplemento económico del País. Llegan las empresas mutantes. Qué palabra más maravillosa para 2019. Más que empresas mutantes, serán empresas zombies. Pero en fin, el País ha considerado mejor poner empresas mutantes.
Como decía, la Reserva Federal tiene ya un nuevo gobernador que piensa como Trump. Y como merece la pena que lo sepáis, porque esto no se cuenta en ninguno de los medios tradicionales y en España menos, en estos momentos hay un gran conflicto de intereses en Estados Unidos. En uno de los bandos está el presidente Trump y en otro bando están lo que diríamos los apoyos de Hillary Clinton, casi en desbandada, porque en estos momentos la mayoría de los gobernadores de la Reserva Federal están con Trump. Ergo, pueden ocurrir cosas en Estados Unidos muy importantes. Lo que se está ventilando es muy simple. La Reserva Federal hoy es un partido, mejor dicho, es una institución a todos los efectos privada. Quiere decir que los 10 grandes capitostes americanos de toda la vida siguen allá metidos con alguna inclusión nueva como podría ser Goldman Sachs. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? Que Trump pretende que la Reserva Federal dependa del Tesoro de los Estados Unidos, de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, que la Reserva Federal deje de ser una institución privada, como lleva así más de 100 años, y pase a ser una institución pública como en todos o en casi todos los lugares del mundo. La única institución que va por libre, que no depende de ningún Estado, es el Banco Internacional de Pago de Basilea, que curiosamente ha nombrado director general al presidente, o mejor dicho, al gobernador del Banco de España. ¿Por qué lo han nombrado? Seguramente por lo mismo que se nombró a Powell, porque es una persona que no critica nada, que todo lo comprende, que jamás se meterá con la banca, que en el fondo es una persona inane y que por lo tanto ningún bien puede hacer para los españoles al frente del Banco de España. Pues bien, como estamos diciendo, en Estados Unidos se ventila que la Reserva Federal sea una institución pública, o sea, que dependa del gobierno de los Estados Unidos. ¿Ocurrirá? ¿No ocurrirá? Yo personalmente no tengo ninguna duda. Después de las investigaciones contra Trump ya fracasadas, podemos dar por descontado que la Reserva Federal la controlará el gobierno de los Estados Unidos y será una entidad pública. Y consecuentemente habrá grandes consecuencias para la economía mundial, para todos los ciudadanos de Occidente fundamentalmente, aunque como todo hoy día también afectará a las economías del este asiático. Nos hemos olvidado hoy de saludar a nuestros amigos de la cuenca del Mediterráneo, China, Japón, Centro Europa, Este de Europa y, como es natural, nuestros viejos amigos de Israel. Un saludo a todos y que vayan tomando nota que esto también les afecta. En la medida que el señor Trump controle la Reserva Federal, el sistema monetario internacional que lo necesita sufrirá un reseteo importantísimo que afectará a todo Occidente, Europa fundamentalmente, Reino Unido y Estados Unidos, aunque también colateralmente Japón. Australia no tiene tanta importancia a nivel internacional, pero afectará a Japón y indudablemente forzará a tomar medidas al gobierno chino. No queremos jugar a hablar de conspiranoias ni historias de estas. No, estamos hablando de unos temas muy importantes. Estamos viviendo con las monedas fiat. Ya os lo hemos comentado muchas veces. ¿Qué quiere decir moneda fiat? Pues una moneda que no tiene ningún respaldo detrás. Me refiero que no está soportada por bienes de ninguna clase, ni está soportada por oro, ni por platino, ni por paladio, ni por diamantes, ni por tierras, ni por nada. Fundamentalmente, quien puede soporta la moneda con sus propias instalaciones militares, con sus barcos, con sus portaaviones, con sus aviones, etcétera, etcétera.
pero no como ocurría antes de 1971, que la moneda estaba respaldada por oro y por lo tanto tú podías ir a la Reserva Federal, la que te diera por descontado, si vas con $1.000 te daba las onzas correspondientes de oro. Bueno, no creo que sea exactamente así, pero lo que es indudable es que el oro va a tener un protagonismo muy importante en los próximos años. Y para eso, lo primero que tiene que pasar es que la Reserva Federal pase a funcionar y pase a depender del Tesoro de los Estados Unidos. Yo personalmente lo doy por descontado. Y puede ser antes de las próximas elecciones americanas. Que por descontado también os anticipo. Toda la pinta tiene que las va a ganar Donald Trump, nos guste o no nos guste. El populismo de derechas que decís, yo diría más bien el populismo conservador, que es más correcta la palabra, seguirá estando en Estados Unidos y por lo tanto seguiremos viviendo un periodo extraño en Europa porque no acabamos de aceptar que el mundo ha cambiado en el año 2019. Dicho esto, dejamos a Estados Unidos a un lado y nos vamos con los españoles. Os he dicho un par de cositas. Una, que llegan las empresas mutantes, y yo os la transformo la palabra, llegan las empresas zombies. ¿Qué quiere decir esto? Los empresarios han perdido el norte. No solo en España, hace muchísimos años, vamos, el norte, su norte ha sido tratar de esquivar, como es natural, pagos fiscales y, de ser posible, tener el dinero en paraísos fiscales. Pero ni aun eso les va a ser fácil en los próximos tiempos. Lo cierto es que las empresas españolas más importantes están tratando de comprar otras empresas para emprender otras áreas de actividad en las mismas. Esto es un signo catastrófico siempre. Cuando te diversificas y empleas recursos en campos que no dominas, normalmente tiendes a perder o todo lo que has invertido o una buena parte porque tienes que malvenderlo dentro de un año, dentro de 2. Los ejemplos más significativos y lo más importante son los bancos. Los bancos, de los que os he dicho ya muchas veces, cada día hacen falta menos los bancos, cada día son menos importantes los bancos. Son prácticamente innecesarios en el momento actual. Y de hecho, ¿qué es lo que hacen los bancos para sobrevivir? No hacer mejores negocios, de eso nada. Porque ya me diréis qué negocios que el Santander ponga a Javier Monzón al frente del periódico del País como presidente, gracias al dinero que ha invertido el Santander en las acciones del País cuando se estaba hundiendo y quebrando. Los bancos, os doy otra señal que merece la pena, que se están convirtiendo, como digo, en zombies, porque están comprando y están, de alguna manera, metiéndose en terrenos que no entienden ni siquiera comprenden, y compran por centenares startups que se dedican a temas financieros o a temas de todo tipo y variedad. Los bancos saben ya que sí, que la inteligencia artificial es importante. Parece que nos han oído alguna vez. Saben que la inteligencia artificial es importante, pero no tienen pajoletera idea, ni sus cerebros se han transformado lo suficiente como para poder entender el juego de la inteligencia artificial, los datos, los algoritmos y el mundo en que vivimos, sobre todo los consumidores y los productores, que son los que más les afectan a los bancos. No entienden nada, compran empresas que al cabo del tiempo las tienen que revender, malvender para ser exactos. Aquí os hago una profecía a algo más de las 9:20 de la mañana de un martes de abril de 2019. Los bancos se extinguirán como los dinosaurios. De la noche a la mañana veréis que los bancos han desaparecido. Y ahí lo dejo. Me podéis preguntar, ¿y cuándo? Pues no muy tarde. Pensar inicio 2020 y pensar no mucho más allá de 2021-2022, que ya no los veáis instalados en las calles y ciudades de España. Ya hay muchos sitios en los que no están. Segundo tema importante en España que también merece la pena que conozcáis. Seguimos hablando de información. Las empresas públicas
el pozo donde las autonomías españolas fulminan más de 10.000 millones de euros al año. Suena bien, ¿eh? Hemos dicho siempre que el estado de las autonomías es el estado de las corrupciones. Y lo mantenemos. Las autonomías han tenido un papel positivo unos pocos años, pero después las autonomías no han servido más que para endeudarse, para pagar comisiones y para que la corrupción se extendiera por toda España como una mancha de aceite, hasta llegar desde la última esquina de Galicia hasta la última punta de Andalucía. Esta es la realidad. Pero fijaros un tema serio. El Tribunal de Cuentas dice que no tiene capacidad para controlar las empresas públicas de las autonomías. Es un problema serio. Más serio todavía que los únicos datos que tenemos para hablar en serio en estos momentos con vosotros es los de 2015 y estamos en 2019. Y los datos son apabullantes. Y es que los gobiernos autonómicos han tomado la costumbre de utilizar las empresas públicas para sus fines. Fines que no tienen nada de poéticos, sino para colocar a verdaderos inútiles, que luego encima te critican por internet cuando los criticas. Aragón, he dicho muchas veces, tiene que acabar con las subvenciones de todo tipo y variedad, Como sé que dolería mucho, porque hay miles y miles de personas, por no decir más de 100.000 personas que viven a costa de las subvenciones directa o indirectamente. Por eso propusimos en el programa económico que hemos propuesto a todos los partidos aragoneses, primero se lo propusimos a Ciudadanos y después a todos los demás partidos, propusimos que había que eliminar las subvenciones en Aragón en un periodo de 6 años, para que no duela tanto. Pero fijaros la cuestión, porque esto no es una broma. La autonomía más bestia, como podéis imaginar, en este tipo de ocultaciones o de tapujos, es Andalucía. Andalucía es una economía grande, pero no tan grande. Quiero decir, su PIB no se parece ni de coña al PIB de Cataluña ni al PIB de Madrid, por ejemplo. Y sin embargo, la autonomía que gobernaba la señora Susana Díez pagaba de subvenciones, que se dice pronto, 2.512 millones en el año 2015 y computaba pérdidas que las pagaba lógicamente de 349 millones en el año 2015. Es decir, las empresas autonómicas andaluzas nos cuestan a los españoles, porque las pagamos nosotros, 2.861 millones exactamente. Esto en el año 2015 y subiendo, porque desgraciadamente, con la excepción del 2011, ¿os acordáis? El año trágico para el majadero que teníamos de presidente de gobierno llamado José Luis Rodríguez Zapatero. En el año 2015, la aberración fue de tal calibre que las subvenciones fueron 12.000 millones y los pagos por pérdidas unos 6.000. O sea, hubo un año que se pagaron 18.000 millones de euros por las autonomías para soportar las empresas autonómicas. ¿Alguien me puede explicar cómo se puede consentir esto? ¿Alguien me puede explicar de alguno de los partidos que se dedican ahora a contratar toreros? Me he puesto una corbata con unos toros muy bonitos de color amarillo y azul para no olvidarme de lo que está pasando en España. Es cierto que los españoles ya no creen en sus representantes, pero si encima metes en el Congreso de los Diputados a cómicos, a payasos y en último caso, que son los más serios porque al menos se juegan o se han jugado la vida alguna vez, toreros y banderilleros, ¿para qué queremos los representantes del Congreso, amigos? ¿Para qué podemos querer nosotros toreros en el Congreso de los Diputados? Y que conste que
analizando fríamente la situación, algunos de ellos tienen mucha mayor formación que la mayoría de los 350 diputados existentes. Pero ¿qué puede defender un torero en un Congreso de los Diputados? Ese mundo que empieza en 2019, del que os hablo tantas veces, ese mundo que empieza en 2019, ¿para qué necesita con toreros en el Congreso de los Diputados? ¿Para qué? Cuando la gente está protestando en las calles y diciendo con carteles aquí, en Bruselas, en París, en Estados Unidos, en la capital de Estados Unidos, put it to the people, cuando la gente está pidiendo que quiere mayor representación en los parlamentos, ¿por qué coño en España mandamos toreros al Parlamento? ¿O por qué mandamos cómicos al Parlamento? Es cierto que es más divertido el Congreso con cómicos y con payasos que con mucha de la gente que hay. Pero dicho esto, si somos un país medianamente serio que queremos adaptarnos a lo que nos viene en el siglo XXI, incluida la extinción de los bancos, si queremos hacer algo digno, parece importante que valoráramos los méritos de las personas para que nos representen en el Parlamento. Desgraciadamente no es así. Los 4 líderes políticos de los 4 partidos más importantes son un completo desastre y no vamos a ningún lado con ellos. Y ya no lo digo yo, lo dicen todos los analistas serios de este país. Decíamos que hay un pozo sin fondo de las empresas públicas en las autonomías. Y ese pozo hay que taparlo. ¿Y cómo se tapa? En 6 años, he dicho yo. Algunos diréis, ¿y por qué no al año próximo? Pues que sería catastrófico, amigos, tan simple como eso. Pero hagámoslo en 6 años y nos daremos con un canto en los dientes. No puede haber empresas subvencionadas por la administración pública. Ninguna empresa, ninguna, Podemitas, ninguna. Y ningún podemita me tiene que hablar a mí por internet, trabajando para una empresa pública subvencionada, quebrada. Ningún podemita me tiene que hablar aquí para criticar lo que estamos diciendo. Esta es la puñetera realidad, ni podemita ni de ningún otro partido, por descontado, porque lo que estamos diciendo va a misa. Dejemos a las empresas públicas y simplemente recordemos una cifra por hablar de Aragón, que Aragón en el año 2015 se gastó a pelo, como quien no dice nada, 862 millones entre subvenciones y compensación de pérdidas de empresas públicas. ¿Cómo una autonomía tan pequeña como la de Aragón, que tiene un PIB escaso que no llega a 40.000 millones de euros, cómo una autonomía de ese tamaño tan pequeño puede tener un componente de gasto o inversión, o como lo queréis llamar, porque de cualquier manera se disfraza, de 862 millones de euros, que es más del 10% de los presupuestos? ¿Cómo? Pues porque nuestros políticos no son serios. Les he dicho, y lo repito por enésima vez, que en Aragón el próximo gobierno tiene que poner o tiene que hacer una ley de reorganización, por decirlo de alguna manera, de los cargos autonómicos en el que incluya una vicepresidencia. Esa vicepresidencia se tendrá que ocupar de ciencia, de tecnología, de los cambios que se tienen que producir en la educación y, por descontado, de eliminar las puñeteras subvenciones que van a las empresas públicas. Una vicepresidencia de carácter independiente que no dependa de los partidos, porque así podrá funcionar con libertad e independencia total. Lo mantengo y lo repito, amigo Lambán, amigo Beamonte y amigos que tengáis alguna opción de poder gobernar en Aragón, que cada vez para el resto de partidos es más complejo. Sigamos hablando ya, pero ya no de información, sino que vayamos al tema de la formación, que es lo que más nos preocupa. El mundo ha cambiado. Las empresas han perdido el norte.
vais a ver caer muchas empresas en los próximos tiempos. Y porque no dominan las tecnologías nuevas que llevan ya entre nosotros no menos de 19 años y que, sin embargo, nuestros empresarios han funcionado como si no existieran. Nuestras empresas no han adaptado las ventajas que tiene dominar la inteligencia artificial, las redes 5G, las